Buenos días, queridos amigos y amigas, querido cristiano, cristiana. Estoy hablando, no estoy predicando, me llamó un hermano y me dijo que le gustó la predicación. Yo digo, no, yo no predico, yo estoy teniendo una charla de corazón a corazón de aquellas personas que en este momento están apartadas, ¿verdad? Porque trompezaron, cayeron, etcétera, etcétera. Digo, si Jesús me perdonó a mí, digo, robé, maté y todas esas cosas, debe ser grande Dios. Jesús, en su amor y su misericordia, me dio convicción de pecado a través del Espíritu Santo y fui renovado, edificado y restaurado. Nunca te debe importar lo que quieran ofenderte o lastimarte. Hay mucha gente que está lastimada, hay mucha gente que con la misma palabra de Dios han sido lastimadas. No digo que la Biblia no es importante, la base es fundamental. Los hombres de Dios que están en la congregación de los santos dirigiendo son importantes. Lo único que tiene que abrirse el entendimiento que la iglesia es un conjunto, no es un edificio. No murió Jesús por un edificio, lo dice en Hechos, ¿no? Dice bien clarito, Jesús murió para formar la iglesia, sí, pero la iglesia no un edificio con campana y eso que estamos acostumbrados a ver. No, por nosotros murió. Y nosotros fuimos hechos templo del Espíritu Santo. Aquí vive Dios a través del Espíritu. Y se necesita el proceso de limpieza, renovación, edificación, restauración de nuestra vida para poder que el Espíritu Santo habite aquí santificado a través de la sangre de Cristo, del Cordero Santo. Y así cada uno recibir su ministerio, su don, y ser útil en la congregación de los santos. Mira tú, qué importante es la congregación, que a veces nosotros nos vamos. Hay una cosa que decimos, exceptuando, vamos a hablar claramente, que no se practiquen la obra de Dios, ¿no? Ahí sí, no está Dios, nos vamos, pero si hay error o equívoco, no. Tenemos que nosotros mismos, ¿verdad? A través de Dios, ¿verdad? Porque Dios no baja y va contigo a hablar con un siervo de Dios. El Espíritu Santo te da convicción y el Espíritu Santo habla por vos y vos hablas a través del Espíritu Santo. Entonces la persona puede ser redarguida, cambiada, renovada, edificada y restaurada, si abre su corazón. Pero la misma palabra dice, ellos saben, pero no lo quieren. Entonces, digo, es difícil hoy en día, ¿tá?, combatir con aquel hombre que pagó el local, compró la silla, todo el equipo de música. Es difícil que yo ponga a ministrar a otro. No, no se trata de que ministre a otro. La cabeza de la iglesia es Cristo, Jesús, nuestro Señor. Y el Espíritu Santo ministra la obra. No por eso que yo venga a decirte, porque cuando las cosas son de Dios, se dan por sí solas. El Espíritu Santo da convicción de todas las cosas que tenemos que hacer. No por eso que yo te diga, vos sos pastor, vos sos apóstol, no. La actitud del hombre, de Dios, da a entender en qué área está trabajando. Y es importante que los siervos de Dios hoy abran su corazón. ¿Tá? Aquí no mando yo, aquí no se hace lo que yo digo, aquí anda a hacer lo que yo te digo. No existe eso. No existe. Qué fácil sería, ¿no? La iglesia con un patrón. No, porque me dijo Dios, les voy a leer la palabra de Dios. Sí, leer la palabra de Dios, sí, pero hablarme de la palabra de Dios con la Biblia en la mano, no existe. Entonces, cuando yo te digo, vos sos ladrón, mira, ve, acá dice, los ladrones no heredarán los reinos de los cielos. Lo primero que hicieron es ofenderte. Como cuando te dicen, dale, decile al que tenés al lado, dale un codazo al que tenés al lado. Es triste, todas esas cosas que pasan, es triste. Porque la hace uno y después la hacen todo. La hace un tal Marco Witt, un gran siervo de Dios, después la hacen todo. Lo hace Jesús allá en Roma,
también lo hacen todo. Entonces no es así la cosa. Tenés que ser innovador, porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, viene y da convicción de lo que tenés que hacer. Hacelo como tenés que hacerlo. No agregues cosas que después pueden ser mal interpretadas. Y lo más importante es eso. Hay gente dolorida, hay gente sufrida, hay gente en lucha que está luchando. David luchó con Goliat, pero sabía quién era. Pero cuando nosotros peleamos con un gigante que no vemos, la miseria, la pobreza, la enfermedad, y te dicen, es un propósito de Dios, Dios hará. No, todo eso tiene que morirse porque eso es mentira, todo es falso. Cuando Dios viene, se manifiesta, hasta para morir Dios te da la paz. Entonces no puede ser, si estás enfermo, que te digan, estás enfermo, vamos a orar por vos. Todos oramos uno por otro, pero estamos hablando de la sanidad. El hombre que fue levantado con el don de sanidad, hace la obra. Pero si no tenemos el don de sanidad, ¿qué pasa? Yo me podré dar saltos mortales orando por vos, pero el milagro no va a ocurrir porque no soy la persona indicada por Dios. Ahora, cuando la congregación está reunida, tenemos que comprender, tenemos que saber, ¿verdad?, que la unción del Espíritu está en ese lugar. Ahora, depende de nosotros escucharlo y obedecer, ¿verdad? Pero hay gente que hace tiempo que está en una iglesia y está igual. Hay gente que, como dice la palabra, uno reciben y siente gozo, pero sale de la iglesia y ese gozo se pierde porque se enfrenta con el gigante en su casa de miseria, pobreza, problemas de enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no hay consolación de palabra, no hay palabra de consolación. No se recibe consolación porque no hay palabra de consolación. Todos y todo propósito de Dios en nuestras vidas se cumple. ¿Está? Un ser querido que ha muerto y nosotros todavía no hemos recibido la consolación. Vamos a la congregación, sí, pero aquello está guardado acá. Todo eso obstruye que la gloria de Dios se vea en tu vida. ¿Por qué? Es un obstáculo. Porque tenés que saber de lo que tenés que saber para que ese obstáculo no perturbe tu paz. Porque cuando vas a la cama de noche, ahí está el problema de muchos. ¿Por qué? Porque la mente domina a la persona y empieza a pensar.